Referido al tema espacios vectoriales, aquí veremos intersección de subespacios, suma de subespacios, suma directa, teorema de la dimensión y complemento ortogonal. Tenemos el espacio vectorial V, dentro del cual aparecen los subespacios A y B. Todo elemento del espacio vectorial V que simultáneamente pertenezca a los subespacios A y B pertenece a la intersección de ambos. Y la propiedad indica que la intersección entre los subespacios A y B también es un subespacio vectorial de este espacio vectorial V. Teniendo las ecuaciones de ambos subespacios, obtenemos el subespacio de intersección resolviendo el sistema homogéneo que está compuesto por todas las ecuaciones de A y B. Dados ahora dos subespacios A y B de un espacio vectorial V dado, la suma de ambos subespacios contiene a todos los vectores que se obtienen sumando cada vector de A con cada vector de B. Aquí tenemos la expresión simbólica. Z pertenece al espacio vectorial dado, por supuesto, y se obtiene sumando cada vector del subespacio A con cada vector del subespacio B, según se expresa aquí. Al igual que con la intersección, la suma de subespacios también es un subespacio vectorial del espacio V. En la práctica, comenzamos por obtener una base para el subespacio A y otra para el subespacio B. Teniendo las bases de ambos subespacios, se arma una combinación lineal genérica con todos los elementos de ambas bases. Al resolver dicho sistema, obtendremos la expresión del subespacio suma entre A y B, que podrá ser a su vez, como dice la propiedad, subespacio de V, o bien la suma ser todo el espacio vectorial V. Suma directa. De nuevo, tenemos dos subespacios A y B dentro del espacio vectorial V. Y sabemos que W es la suma de A más B. Si tenemos un elemento Z que pertenece a W, formado por la suma de X más Y, siendo X elemento del subespacio A e Y elemento del subespacio B, y esta suma se presenta en forma única, entonces decimos que W es suma directa de A y B, y se expresa con este símbolo. Esta propiedad importantísima nos dice que si existe la suma directa entre dos subespacios A y B, la intersección entre ambos es el elemento nulo del espacio vectorial que los contiene. Es decir, para que exista suma directa, la intersección entre ambos subespacios A y B debe ser el vector nulo. Entendemos aquí vector nulo como elemento nulo. Puede ser el vector nulo en R3, puede ser el polinomio nulo para todos los polinomios de grado 2, o bien puede ser la matriz nula de R3×4, por ejemplo. Para la suma, el teorema de la dimensión dice que dados dos subespacios vectoriales de un espacio vectorial V dado, la dimensión de la suma entre ambos es igual a la dimensión del primer subespacio más la dimensión del segundo menos la dimensión de la intersección. Si, como vimos recién, la suma es directa,
La intersección de ambos subespacios es el elemento nulo del espacio vectorial dado, en cuyo caso la dimensión de la intersección vale 0. Complemento ortogonal. Tenemos un espacio vectorial B y ese es un subespacio vectorial del mismo. Decimos que el vector V que pertenece a este espacio vectorial es ortogonal al subespacio si lo es a todo vector de dicho subespacio. Enfatizamos una vez más que cuando decimos vector aquí nos estamos refiriendo en realidad a todo elemento del subespacio. Puede ser un vector de R3, una matriz de R5 por 6, un polinomio de grado 4, etc. El conjunto que está formado por todos los vectores que son ortogonales al subespacio S se denomina complemento ortogonal del mismo. En símbolos, S ortogonal está formado por todos los elementos del espacio vectorial que, multiplicados escalarmente por todos los elementos del subespacio S, dan 0. Por lo tanto, la propiedad que tenemos es que la dimensión de S más la dimensión de S ortogonal es igual a la dimensión del espacio vectorial V. En el caso particular de los espacios vectoriales de R2 y R3, el plano y el espacio tridimensional, el complemento ortogonal está asociado a los vectores que son perpendiculares entre sí, tanto en R2 como en R3, puesto que sabemos desde álgebra vectorial que si dos vectores son perpendiculares, su producto escalar es igual a 0. En el siguiente ejemplo que vamos a desarrollar a continuación, tenemos los subespacios S1 y S2 que vemos en pantalla y tendremos que hallar una expresión de la intersección de ambos, una base y dimensión del subespacio intersección. En el inciso B repetimos el mismo procedimiento para la suma de ambos subespacios. En el inciso C indicamos si hay o no suma directa. En el D comprobamos el teorema de la dimensión y en el último inciso hallaremos el complemento ortogonal del subespacio S1. Comenzamos hallando una expresión de S2 a partir de sus generadores. Planteamos entonces una combinación lineal genérica. El escalar A por este vector más el escalar B por este otro vector igualado a una terna genérica. Planteamos esto y a continuación vamos a triangular mediante Gauss-Jordan. Arbitrariamente elegimos este 1 como primer pivot. Los restantes elementos de la columna del pivot se reemplazan por 0. La fila del pivot queda invariante y el elemento que ubicamos aquí es 1 por 0 menos paréntesis menos 3 por 1, lo cual da 3. A continuación, el elemento que va en lugar de este menos 3, 1 por menos 3 menos paréntesis menos 3 por 1, resultado 0. A continuación, el elemento que va aquí, en lugar de y, 1 por y menos 1 por x y menos x. Y por último, el elemento que va aquí en lugar de z, 1 por z menos 1 por x, z menos x. A continuación, solo podemos generar un 1 pivot en esta posición, por lo cual multiplicamos toda la segunda fila por un tercio. 3 por un tercio 1, 0 por un tercio 0 y menos x por un tercio
simplemente vamos a expresarlo como y menos x dividido 3. Y completamos aquí con el elemento que faltaba, z menos x. Por tanto, ahora nuestro 1 pivot está aquí. La fila del pivot queda invariante. Los restantes elementos de la columna se reemplazan por 0. En lugar de x, aquí tendremos 1 por x, lo cual da x, y le restamos menos paréntesis menos 3 multiplicado por y menos x sobre 3. Ni nos preocupamos en desarrollar toda esta expresión, puesto que esta fila no queda completamente nula. Último elemento a completar, 1 por z menos x menos 0 por y menos x sobre 3, z menos x. Y este sistema será un sistema compatible e indeterminado si y solo si z menos x es igual a 0. La conclusión entonces es que el subespacio S2 es cualquier terna x y z que pertenezca a R3 para la cual menos x más z sea igual a 0. Entonces, a partir del subespacio S1, cuya expresión analítica fue dada en el enunciado, y S2, cuya expresión analítica obtuvimos a partir del conjunto de generadores de dicho subespacio, obtenemos ahora una expresión analítica del subespacio intersección. Presentamos entonces el sistema de ecuaciones homogéneo formado por las ecuaciones de ambos subespacios. Aquí tenemos dicho sistema completo a partir del cual escribiremos la matriz de coeficientes que resolveremos mediante Gauss-Jordan. A partir de este sistema escribimos la matriz de coeficientes. Como se trata de un sistema homogéneo, es irrelevante ampliarla a los términos independientes, puesto que ambos valen 0. Y en esta expresión, coeficientes de x 0 menos 1, primera columna, coeficientes de y menos 3, 0 en la segunda, y coeficientes de z 2, 1 en la tercera, elegimos este 1 como pivot. Se mantiene invariante la fila del pivot, el elemento restante de su columna, que es 2, se reemplaza por 0. En esta posición entonces hacemos 1 por menos 3 menos 0 por 2 y obtenemos menos 3. A continuación, en esta posición, 1 por 0 menos paréntesis menos 1 por 2, 2 positivo. A continuación, para obtener un 1 pivot aquí, también podríamos haberlo hecho aquí. Arbitrariamente elegimos este elemento, para lo cual multiplicamos toda esta fila por un medio. Aquí obtenemos 1 menos 3 medios, 0. Segunda fila, menos 1, 0, 1. Ahora se mantiene invariante la fila del nuevo pivot, restante elemento de la columna se reemplaza por 0 y en lugar de este 0,
1 por 0 menos paréntesis menos 1 por menos 3 medios menos 3 medios. 1 por 1 menos menos 1 por 0, 1. La información que extraemos de la primera fila es que 1 por x menos 3 medios por y, o bien menos 3y sobre 2, es igual a 0, lo cual implica que x es igual a 3 por y sobre 2. En la segunda fila, menos 3y sobre 2 más z es igual a 0, lo cual implica que z es igual a 3y sobre 2. Por lo tanto, la terna x y z queda formada. Primera componente x, 3y sobre 2. Segunda componente y. Tercera componente, 3y sobre 2. Entonces decimos que la terna x y z es igual a y por la terna 3 medios, 1 y 3 medios. Si arbitrariamente quisiéramos expresar esta ecuación con una terna formada exclusivamente por números enteros, bastaría encontrar un múltiplo de este vector director multiplicando esta expresión por 2 y obtendríamos esta que vemos aquí. Llegando en definitiva, llegamos entonces a que la intersección entre S1 y S2, el subespacio intersección, tiene como expresión analítica cualquier terna que pertenezca a R3, tal que dicha terna genérica x y z sea igual a lambda por el vector director 3, 2, 3. De esa forma, llegamos a la expresión analítica del subespacio intersección. Si nos piden una base de el subespacio intersección, el vector director obtenido 3, 2, 3, o también podríamos haber elegido el 3 medios, 1, 3 medios, y de esta forma establecemos además que la dimensión del subespacio intersección es igual a 1. Recordamos que la dimensión de un subespacio es la cantidad de vectores de elementos en general linealmente independientes que dicha base contiene. Aquí, por supuesto, hay uno solo. En esta presentación, GeoGebra nos muestra pi1, el plano anaranjado, menos 3y más 2z igual a 0. pi2, el plano celeste, menos x más z igual a 0. Y la recta intersección de ambos subespacios, que aquí GeoGebra la presenta como x igual el origen de coordenadas como punto de la recta, más lambda por este vector director, menos 3, menos 2, menos 3, que es el vector director opuesto al que nosotros obtuvimos, ambos igualmente válidos. Resumimos a modo de síntesis final del inciso A, que la expresión analítica del subespacio intersección está presentada aquí. Es una recta que obviamente pasa por el origen, de lo contrario no sería subespacio,
y su vector director es el 3, 2, 3, el cual a su vez da una base de dicho subespacio intersección, y puesto que hay un único vector en la base, la dimensión del subespacio intersección es 1. Para obtener el subespacio suma, comenzamos por presentar una base para S1 y otro para S2. Para obtener una base de S1, elegimos en su ecuación una de las dos variables, en este caso lo más cómodo es z, y la despejamos de la ecuación dada. 3i pasa sumando al segundo miembro de la igualdad, el 2 dividiendo, entonces z nos queda expresada en función de i, como vemos aquí. De esta forma vamos a presentar ahora la terna x y z. Primera componente, x. ¿Por qué? Porque en la ecuación original x no aparece y por lo tanto puede tomar cualquier valor. Segunda componente, y. Tercera componente, z, pero en lugar de z, 3 medios de i. Observamos aquí que la terna genérica para S1 quedó expresada en función de dos variables únicamente, x e y. De esta forma, la terna x y z nos queda expresada como x multiplicado por 1, 0, 0, más y por 0, punto y coma 1, punto y coma 3 medios. Lo cual implica que una base del subespacio S1 está formada por los vectores 1, 0, 0 y 0, 1, 3 medios. Para el subespacio S2 tenemos como dato original que S2 está generado por estos dos vectores. Como comprobamos que S2 es un plano, estos dos vectores son linealmente independientes, son generadores del subespacio, y si un conjunto dado genera un subespacio y está formado por elementos linealmente independientes, es una base de dicho subespacio. Entonces aquí podemos concluir que una base de S2 está formada por estos dos vectores. En el tercer paso entonces formamos primer escalar A por primer vector de la base S1, 1, 0, 0, más segundo escalar B por segundo vector de la base de S1, 0, 1, 3 medios, más C por primer vector de la base de S2, menos 3, 0, menos 3, más cuarto escalar D
por segundo vector de la base de S sub 2. 1, 1, 1. Igualado a la terna genérica X y Z. Puesto que vimos al comienzo de este video que para obtener el subespacio suma tenemos que tomar todos los vectores de la base de cada uno de los subespacios y armar una combinación lineal genérica. Aquí estrenamos nuestro mapa conceptual referido a las operaciones. Estamos con la operación suma. Acabamos de armar con una base de cada subespacio una combinación lineal igualada a un genérico. Dicha combinación lineal, insistimos, es la que aquí está presentada. A continuación, vamos a trabajar con esto armando, como de costumbre, una matriz ampliada para triangular mediante Gauss-Jordan. En la primera columna presentamos los coeficientes de A, 1, 0, 0. En la segunda columna los coeficientes de B, 0, 1, 3 medios. En la tercera columna los coeficientes de C, menos 3, 0, menos 3. Cuarta columna, los coeficientes de D, 1, 1, 1. Columna de los términos independientes, la terna genérica, X y Z. Al triangular esta expresión, podrán pasar dos cosas. El mapa conceptual nos muestra que habiendo llegado a este punto, nosotros estamos en este bloque, pueden pasarnos una de estas dos cosas. Una, que haya restricciones a las componentes del genérico. Entonces, la suma es un subespacio vectorial del espacio vectorial dado, que aquí es R3. ¿Qué significa que haya restricciones de las componentes del genérico? Significa que cuando agotemos la triangulación Gauss-Jordan mediante de este sistema, por lo menos habrá una fila completamente nula y la expresión que resulte aquí estará indicando el subespacio vectorial suma. Si no hay restricciones, podemos reemplazar todo valor en el genérico y tendrá solución. Entonces, la suma será todo el espacio vectorial V. Traducido a nuestro sistema, eso significa que en este caso, cuando completemos la triangulación mediante Gauss-Jordan, no obtendremos en la matriz de los coeficientes ninguna fila completamente nula. Entonces podremos concluir que la suma de ambos subespacios es todo R3. Como esta columna, la primera, ya está triangulada, comenzamos por elegir por comodidad a este 1 como segundo pivot. Los restantes elementos de la columna se reemplazan por 0. La fila del pivot se mantiene invariante. En este elemento, 1 por menos 3 menos 0 por 0, menos 3. En este elemento, 1 por 1 menos 0 por 1, 1. Y por último en este, 1 por x menos 0 por y, x. Aquí, 1 por menos 3 medios por 0, menos 3. Y 1 por 1 menos 3 medios por 1 es 1 menos 3 medios, 2 medios menos 3 medios menos 1 medio. Y aquí 1 por z menos 3 medios por y, z
menos 3i sobre 2. Claramente nos queda un solo pivot por tomar, que deberemos elegir entre menos 3 y menos 1/2. Claramente nos va a convenir, en lugar de multiplicar toda esta fila por menos 1/3, es más cómodo multiplicar toda esta fila por menos 2 para obtener un 1 pivot aquí. Entonces, menos 3 por menos 2 se convierte en 6. Menos 2 por menos 1/2 se convierte en 1. Y finalmente, menos 2 por z menos 3i sobre 2. El 2 del numerador se simplifica con el 2 del denominador. El menos 1 que queda arriba multiplica a z menos 3i. Y queda finalmente 3i menos z. Finalmente, con este 1 pivot, los restantes elementos de la columna se reemplazan por ceros, la fila permanece invariante, las dos primeras columnas de esta última matriz ampliada ya están trianguladas, no se tocan para nada, y ahora vamos a obtener el elemento equivalente a este menos 3, que es 1 por menos 3 menos 6 por 1. Resultado, menos 9. Este elemento, 1 por 0, menos 6 por 1. Menos 6. En lugar de x, 1 por x menos 1 por 3i menos z. Es decir, x menos 1 por 3i menos 3i menos 1 por menos z más z. Y por último, 1 por i menos 1 por 3i menos z. 1 por i da i menos 1 por 3i menos 3i menos 1 por menos z más z. Aquí, por supuesto, podemos hacer un paso más, aunque es innecesario, y menos 3i se reduce a menos 2i más z. Expresémoslo de esa forma. ¿Qué ocurre? Agotamos todas las instancias de triangulación de la matriz de los coeficientes. Ya no hay más filas para obtener otro 1 pivot. Y no obtuvimos en la matriz de los coeficientes ninguna fila completamente nula. Entonces, si venimos a consultar el mapa conceptual, estamos analizando la suma de ambos subespacios, realizamos el procedimiento que está indicado en este bloque y vinimos por este camino. No hay ninguna restricción. Entonces podemos reemplazar cualquier valor en el genérico y habrá solución. La conclusión entonces es que la suma de ambos subespacios es todo el espacio vectorial V. Conclusión. Al finalizar el procedimiento de triangulación mediante Gauss-Jordan, no obtuvimos ningún tipo de restricción, lo cual indica que la suma de ambos subespacios es todo el espacio vectorial R3. Por lo tanto,
como nos piden una expresión analítica del subespacio suma, basta con expresar que S sub 1 más S sub 2 es igual a R3. Nos piden una base del subespacio suma. Sabemos que hay infinitas bases. La más sencilla que podemos elegir, la más cómoda, es la canónica. Así que presentamos dicha base, la que está formada por los tres versores canónicos del espacio tridimensional, I, J y K. Y por supuesto, si nos piden también la dimensión del subespacio suma, decimos que es igual a 3, puesto que es la cantidad de vectores linealmente independientes que podemos encontrar en una cualquiera de las infinitas bases del mismo. Vamos al inciso C. Como habíamos obtenido que el subespacio intersección entre S sub 1 y S sub 2 era esta recta, claramente el subespacio intersección no es el elemento neutro. Entonces decimos que como el subespacio intersección es distinto del elemento neutro, concluimos que la suma de ambos subespacios no es directa. Podemos comentar, por último, que si la suma fuera directa, entonces la dimensión de la intersección tiene que ser 0. En el ítem 4 vamos a comprobar el teorema de la dimensión, que dice que la dimensión de la suma de dos subespacios es igual a la suma de las dimensiones de ambos menos la dimensión del subespacio intersección. Obtuvimos como dimensión de la suma 3, la dimensión del subespacio S sub 1 es 2, también lo es la del subespacio S sub 2 y la dimensión de la intersección vimos que era 1. Claramente sabemos que 2 más 2 da 4, menos 1, 3. Con lo cual, el teorema de la dimensión queda comprobado. Y por último, vamos a trabajar con el inciso E, hallando el complemento ortogonal del espacio S sub 1. Para lo cual, como primer paso, volvemos a anotar aquí la base de dicho subespacio formada por estos dos vectores. Recordemos aquí que para obtener el subespacio complemento ortogonal de un subespacio dado, tenemos que plantear los productos escalares igualados a 0 entre los vectores de uno y otro subespacio. Por lo tanto, presentamos S sub 1 ortogonal como el subespacio formado por las ternas X y Z, las cuales cumplen que el producto escalar entre X y Z y el 1, 0, 0 es igual a 0. Y cumplen también que esa terna genérica X y Z, producto escalar por el 0, 1, 3 medios, también da 0. Cuando nosotros realizamos
estos productos escalares, obtenemos la siguiente expresión del subespacio complemento ortogonal de S1. Si efectuamos el producto escalar entre estos dos elementos, x por 1 más y por 0 más z por 0, claramente obtenemos x igual 0. Mientras que si le efectuamos el producto escalar entre estas dos ternas, x por 0 más y por 1 más z por 3 medios, x por 0 da 0, y por 1 da y z por 3 medios da 3 medios de z. Y más 3 medios de z igual a 0. Claramente estamos obteniendo aquí las ecuaciones de dos planos cuya intersección da una recta. Podemos inferir ya aquí que el subespacio complemento ortogonal de S sub 1 es una recta. Pero aquí es conveniente plantear la siguiente observación. Siendo S sub 1 un plano cuya ecuación es menos 3i más 2z igual 0, su complemento ortogonal será una recta que tendrá como vector director a un vector paralelo al normal del plano dado. Es decir, n igual, observamos esta ecuación y sabemos que las componentes del vector normal a dicho plano son 0, menos 3 y 2. Por lo tanto, la recta que es complemento ortogonal de S sub 1 pasa por el origen y este es su vector director. Por lo tanto, presentamos el subespacio complemento ortogonal de la siguiente forma. Complemento ortogonal de S sub 1, terna x y z perteneciente al espacio vectorial R3, tal que x y z es igual a lambda por el vector director 0, punto y coma, menos 3, punto y coma 2. Estamos hablando entonces de una recta perpendicular a este plano que obviamente pasa por el origen. Aquí GeoGebra nos presenta ambos subespacios, S sub 1, el plano de la ecuación menos 3i más 2z igual 0, y la recta que es su complemento ortogonal, que sabemos pasa por el origen y tiene por director al vector 0, menos 3, 2. En esta última vista agregamos el vector normal al plano, el 0, menos 3, 2, que oficia a su vez como director de la recta que es complemento ortogonal de dicho plano. Por último, confirmamos esta propiedad que dice que la dimensión de un subespacio más la de su complemento ortogonal tiene que ser igual a la dimensión del espacio vectorial que los contiene. Ello se debe a que entre un subespacio y su complemento ortogonal, la intersección tiene que ser únicamente el elemento nulo, por lo cual la suma entre ambos subespacios S y S ortogonal
necesariamente es directa. Se comprueba entonces dimensión de S sub 1, este plano, dicha dimensión vale 2. Le sumamos la dimensión de S1 ortogonal, el complemento ortogonal de S sub 1 es una recta, dimensión 1, 2 más 1, 3, que es la dimensión del espacio tridimensional. Con lo cual, este ejercicio queda completo. Por último, un pantallazo a nuestro mapa conceptual. Aquí trabajamos con las operaciones con subespacios, la intersección y la suma. En el caso de la intersección, para obtenerla, se resuelve el sistema homogéneo asociado. Si hay solución única, la intersección es el elemento neutro y la dimensión de la intersección vale 0. Si el sistema homogéneo asociado es compatible e indeterminado, hay infinitas soluciones. Por lo tanto, el subespacio intersección es distinto al elemento neutro y su dimensión será 1 o mayor. Volviendo al comienzo de nuestro mapa conceptual, volvemos a la suma. ¿Qué hicimos? Armamos con una base de cada uno de los subespacios que componen la suma una combinación lineal igualada a un genérico. Al resolver esto mediante Gauss-Jordan podrían ocurrir dos cosas. Si hay restricciones en las componentes del genérico, la suma es un subespacio del espacio vectorial dado. Y si no hay restricciones, como ocurrió en nuestro ejemplo, la suma es todo el espacio vectorial dado. El teorema de la dimensión vincula la intersección con la suma. Dimensión de la suma, dimensión del primer sumando más dimensión del segundo menos dimensión de la intersección. Y en el caso particular de la suma, vimos que para que se diera suma directa, lo que tenía que ocurrir era que al resolver el sistema homogéneo, estudiando la intersección de ambos subespacios, debíamos obtener una solución única. De este modo, siendo la intersección el elemento neutro, la dimensión de la intersección es 0, y entonces se da la suma directa, para la cual la dimensión de dicha suma es igual a la suma de las dimensiones de ambos subespacios. El trabajo presentado aquí se reproducirá en el siguiente video estudiando lo mismo que estudiamos aquí para subespacios matriciales.